No, 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 de veras, ya me llené, ya, por favor. معيش كمان. Ay, Dios mío. De las cosas que siempre son un choque cultural entre la cultura egipcia y la latina. Tenemos muchas cosas en común. Somos una cultura que da un poco de valor a la familia, creo yo, más que otras culturas. Pero en cuanto se refiere a comida y a huéspedes y a etiquetas en la mesa, totalmente diferente. Por ejemplo, ofrecer comida cuando te vienen a visitar. Alguien viene a tu casa y se sientan en la sala para un tecito, un tecito de las 4 de la tarde. Nunca vas a preguntar jamás en la cultura egipcia qué quieren comer, porque eso es una falta de respeto. Porque suena como que te estás queriendo zafar del asunto, como que no quieres dar de comer, como que no quieres servir nada. Esperando, obviamente, que los huéspedes digan, no, no queremos nada, no se moleste. Entonces ya te zafas del asunto. Eso es lo que se entiende cuando preguntas. En la cultura ecuatoriana se entiende como que eres muy delicado por preguntar gracias. Gracias por no ofrecerme algo que no me gusta o algo que no puedo comer. En la cultura egipcia nunca se pregunta, como anfitrión. Y como huésped, ojo, si te preguntan, te toca decir no a la primera, ya a la segunda, ya a la tercera. Si hay una cuarta vez, también tienes que decir no. No sé cuántas veces tienes que decir no, pero te toca decir no por delicado, por no decir que me muero del hambre y entonces sí, por favor, denme de comer, tráigame algo. ¿Cachas? En cambio, en la cultura ecuatoriana, uno pregunta, ¿quisieras un té, un café? ¿Quieres algo frío, algo caliente, algo con azúcar o sin azúcar? Ponte que esta persona no pueda algo, como ya expliqué. Ponte que tenga alergia a esto, o ponte que esto le caiga pesado al estómago, o yo qué sé. No voy a forzarle a mi huésped a comer paté de hígado de pollo, ¿no? Si puede que no le guste o no coma. Entonces preguntamos, para no poner al huésped en una situación incómoda. Pero la cultura egipcia es pésima educación, ponerte encima de eso, a pedir con especificaciones, que sea el pan así, que no sea así, que sea el queso no sé cómo, no me gusta eso, más bien tráeme el té así, sin mucho azúcar. Es como que eres un huésped pesado, literalmente ellos tienen esa expresión, doef ti'il, un huésped cargoso, esa es la palabra. Un huésped cargoso, que está ahí acribillándote con pedidos. Simplemente aceptas lo que te dan a la 7ª vez, pero eventualmente aceptas y ya. A menos supongo, creo que las culturas están cambiando un poco, o sea, si mismo en verdad esto te va a hacer que te salga una alergia, entonces dices, no, la verdad no puedo, me hace daño, ¿ya? Pero la cultura ecuatoriana más bien tratamos de prevenir eso y no poner al huésped en una situación incómoda. La segunda cosa es la etiqueta en la mesa. No estamos ahorita hablando de un tecito de las 4 de la tarde. Digamos que te invito a cenar o te invito a un almuerzo. En la cultura egipcia, lo delicado es, apenas terminas tu plato, te levantas. Te sientas en la sala, no te quedas ahí. Uno dice, pero ¿por qué? ¿Qué falta de educación? Hombre, espera que el resto termine de comer, o sea, ¿qué? ¿Solo viniste a comer y ya te vas? No, en la cultura egipcia se entiende como que todavía tengo hambre, tráiganme más comida. O no me gustó esta comida, traigan otra comida. O continúen dándome de comer. Eso es lo que se entiende como que no has apreciado lo suficiente lo que te han dado, entonces sigues ahí con hambre. Sí, claro. حبيبتي انت لسه جعانة؟ اوكي عمرو هاتي السلطة اغرف لها شوية. No, gracias, no, ya, yo no avanzo, de veras, ya no avanzo, por favor, no, yo ya me llené. ومريم اغرف لها شوية مسقعة. No, de veras, ya me llené, ya, por favor. Yo espero al resto. وعيش كمان. Ay, Dios mío. بصي جربي البانيه هيعجبك قوي. تحفة عالمية. بصي هيعجبك قوي. No, ya le dije que no, por favor, alguien llévese este plato. قومي روحي اقعدي في الصالة. انت لسه قاعدة هنا ليه؟ يلا روحي هنشرب الشاي في الصالة. يا ام عبدو جيبي الشاي اغرف لها البنت هتشرب الشاي في الصالة. يلا اتفضلي حبيبتي اتفضلي. Nunca te quedas en la mesa. Esperas al tecito, al cafecito, al postre, a lo que sea en la sala. Hasta que eventualmente el resto de los invitados se te unan y bueno, continúas la conversación ahí. En Ecuador no, en Ecuador
Y general, creo que en la cultura latina hay el concepto de sobremesa, porque estás sobre la mesa, ¿sí? Por mucho tiempo. Te quedas sentado sobre la mesa, hablando con otras personas, hablando con los huéspedes, con los anfitriones, con los otros invitados, disfrutando de tu comida. Incluso si ya has acabado, ¿sí? Existe la etiqueta incluso de los cubiertos. O sea, si pones los cubiertos así, es que ya regreso, me voy al baño y ya regreso, aún no terminé de comer. Si pones el tenedor y el cuchillo así, significa que ya terminé, entonces ya puedo retirar mi plato. Pero igual me voy a quedar aquí por delicadeza con el resto hasta que la última persona termine de comer. Y te quedas incluso en la mesa y no hasta el postre y todo. دايما شكرا تسلم ايدك. Oye, mija, espera, ¿dónde vas? ¿Vas al baño? Siéntate, por favor. Espera que terminen de comer el resto de los huéspedes. لا أنا رايحة أقعد في الصالة. عادي يعني أنا. ¿Qué sala ni que nada? No, mijita. Siéntese nomás hasta que termine de comer el resto de los huéspedes, por favor. ¿Qué es, pues? Uno se levanta cuando el resto de las personas han terminado de comer. طب ماشي سوري أنا آسفة، يعني أنا مش عايزاكم تفتكروا إنه أنا لسه جعانة ولازم تغرفولي تاني. أنا شكرا خلاص. No, mijita. A ver, si ya pusiste los cubiertos así, en forma paralela, significa que ya terminaste de comer y nadie te va a servir nada más. أنا ممكن أروح أقعد هناك خلاص عادي. Por favor, siéntate. يا ربي. يا ساتر. Así que eso es. En la cultura ecuatoriana te quedas para la sobremesa. Y en la cultura egipcia te levantas porque si no eres un maleducado. Y bueno, esas son algunas diferencias. Cuéntanos qué clase de cosas interesantes han pasado en otras culturas a las cuales has visitado o has tenido contacto con personas, y por favor escríbelo en los comentarios. No olvides suscribirte a mi canal si no lo has hecho aún, de darle un like y de compartir. Hasta la próxima.